anime comienza con un viejo, que su compañero le dice que sería una pena que él muriera porque es un gran poeta. El tipo que acompaña al viejo, tras eso mágicamente crea una poción para que este se sienta motivado a dibujar unos kanjis, con los que hizo un pincel. El pincel ahora era este viejo. Su compañero se lamentaba de tener que despedirse del viejo, pero su momento hubiera llegado de todas maneras. Es así que él salió disparado hacia un destino misterioso. Y ahora se nos presenta nuestro prota, Luo Sonjia, un estudiante universitario que obtuvo la habilidad legendaria de aquel viejo que vimos antes. E incluso sale con una chica, cosa que le parece increíble que todo sucedió debido a que tuvo que anotarse en la universidad en la carrera de cultura china, porque él tenía un mal wifi. Tras esa pequeña intro pasamos a ver que en clase se aburría y no sabía mucho y un compañero se burló de él, haciendo que se disculpe con el profesor. De esta manera terminan rompiendo el pincel del profesor, cosa que probablemente lo haga quedar en aplazo por eso. El idiota que molesta a nuestro prota se llama Sen-He y siempre molesta a los demás por ser de una familia prestigiosa. Este tipo actuaba para hacer quedar aún peor a Luo y el profesor la apoya a pesar de que fue parte del problema. Por todo esto el director le dijo que debería simplemente suspender la asignatura y aún tener más consecuencias. Nuestro prota sabe que está en problemas y el profesor al notarlo le hace una pregunta, que si él cree poder conseguir un pincel así de raro. Si lo hace, le dejará pasar el asunto, porque cree que un buen profesor no debe castigar, sino enseñar. Cree que en medio de buscar un pincel similar, él podrá aprender y ambos ganarán. Más tarde, el prota se da cuenta que será casi imposible tras ir a 10 ferias y no encontrar el pincel. Sin embargo, en una de ellas ve a Sen-He, por lo que decide seguirlo. Es así que Luo termina en el estudio Moyo. Esta tienda era del tío de Sen-He, quien le dijo dónde conseguir el pincel. Nuestro prota husmeaba, así que decidió adelantarse. Nuestro prota fue a la tienda indicada por el tío del otro chico, donde todo parecía ser muy tranquilo y con muchas antigüedades. Chi conocía a la chica que él mencionó antes y se enamoró inmediatamente. Ella ayuda a su abuela Chi. El pincel lo tenían en la tienda, pero aún tenían que esperar al abuelo de la chica si él lo quería comprar. En ese momento llega un tal Suge Chang-King, que se ve sospechoso y da una tarjeta para el abuelo de la chica, aunque ella dice que no es bienvenido ahí. Ellos dos son compañeros y vino por un pincel, aunque iba a golpear a la chica hasta que nuestro prota se interpuso, por lo que este decidió usar un poder de viento para quitarlos del camino. Es así que la chica lo atacó por la espalda con poderes de nieve. Ella creaba los poderes con su pincel, cosa que hizo que su rival se enfadara y la lucha se puso intensa mientras nuestro prota pensaba ¿qué carajos hago aquí? Ambos tenían espíritus del pincel, por lo que siguieron luchando hasta que el pincel de Suge salió disparado a Luo, que ahora se había vuelto muy fuerte y desvaneció los poderes de su rival en 2 ocasiones para proteger a la chica y el tipo escapó. Tras esto, Luo perdió el conocimiento, cayó en brazos de la chica. Ahora pasamos a ver un paisaje remoto a lo que habría en la ciudad. Luo no entiende dónde está, ni por qué tiene otra ropa. Estaba tranquilo hasta que de repente el agua que lo rodeaba se puso turbia y se despertó aterrorizado. Todo fue un sueño y estaba en la tienda del señor Wei, que estaba agradecido con Luo. Su nieta se llama Ron y tras las presentaciones se nos da a entender que el prota alucinó con Ron, cosa que le avergüenza. Y después de eso hablan del pincel, que aparentemente compró Sen. Así que como compensación por ayudar a Ron, Wei le termina dando un pincel que considera que es aún mejor que el que se llevó el engreído. Aparentemente, Wei tiene un salón ancestral y una chica intentó adentrarse, pero fue detenida por alguien de seguridad. Pero está claro que ella volverá. Después de lo sucedido, nuestro prota sigue dudando de haber alucinado, pero al ver que no está herido por el pincel, sigue como si nada. Y está feliz porque tiene un pincel más raro, cosa que puede que haga que su profesor lo perdone. Así que Luo piensa en disculparse con el profesor, pero Sen se apareció allí al mismo tiempo, pensando que había arruinado a Luo, pero resultó en todo lo opuesto. El prota fascinó al profesor y ahora sabía cosas que ni él tenía idea de que entendía, y empezó a alucinar nuevamente, pero recibió una felicitación del profesor por lo aprendido ese día. En la noche, Luo fue al cibercafé a jugar un rato al LOL, aunque se dio cuenta que es malísimo. Luego vio un anuncio de una tienda, hasta que sucedió una pelea en el café, pues resulta que el dueño estaba saliendo con una chica que le gusta un borracho, de manera que lucharon en conjunto hasta que cuando lo iban a golpear activó sus poderes y los detuvo de manera muy god. Ahora nuestro prota con el ultra instinto versión pinceles derrotó a estos tipos. Después de unos golpes a todos los alcohólicos escaparon y el prota se fue a descansar, pero no sin antes investigar sobre el poder de la tinta. En la madrugada, soñando que estaba en la casa del viejo que apareció al
principio del anime, Luo estaba aterrorizado, sin entender qué sucedía. Al despertar estaba en el ciber mientras su amigo, el dueño, dormía y decidió ir a visitar la tienda de Wei para saber qué sucedía, pero de camino al lugar apareció una presencia que empezó a perseguirlo y con miedo él escapó, hasta que finalmente lo atrapó esta criatura y logró dormirlo, pero iba acompañada de Ron. Comienza con la mujer que se quería infiltrar en el templo de antes, mientras nuestro prota creía que iba a morir, pero lo terminó salvando Ron, que buscaba el pincel que le dio antes su abuela al prota. Además de que ella se encargó de la aparición, lo hizo enamorar aún más al prota. De camino a la tienda de Wei, Ron explicó al prota que hay personas que usan los pinceles para generar esas apariciones, que son como títeres. Luo tenía muchas preguntas, así que Wei le iba a responder muchas de ellas. Wei explicó que esos títeres de pinceles eran contrarrestados por el pincel que le dio, pero que no le dijo nada para protegerlo, aunque terminó generando todo lo contrario, ya que el prota regaló el pincel al no tener idea de que era especial. El origen del pincel era de tiempos remotos, cuando había muchos disturbios. El artista tenía odio a los eruditos y juró no desperdiciar talentos como protegerlos. La manera de hacer esto fue convirtiendo sus pinceles en espíritus, y el del prota era el del poeta inmortal. El pincel en su interior es del poema suicida que utilizó en sus últimos momentos, o sea que es solo una parte del más fuerte de este artista. De la nada un tipo interrumpió la conversación, un tal Lee, que quiere matar a Luo por derrotar a Suge. Es el líder de esa familia. El señor Wei se encargó de proteger a ambos chicos de Lee, mientras Ron explicaba a Luo que los 7 pinceles del entierro estaban perdidos actualmente, y para repararlo tiene que matar a Luo, que tiene lo que necesita este tipo. A la vez la mujer de antes robó en el templo y la seguían, pero volvemos con Wei, que fue derrotado y nuestro prota fue a defenderlo, pero fue tomado por el cuello e iba a ser apuñalado. Sin embargo, Wei se puso enfrente por él. Lee se marchó luego de esto. Wei, tras lo sucedido, explicó que esos tipos son peligrosos, así que él lo mantendrá a salvo, pero Luo se niega a quedarse de brazos cruzados, así que lo van a entrenar. Ron se encargará debido a las heridas de su abuelo, cosa que alegra a Luo, que anda de enamorado. En la universidad, Luo iba con Ron, así que se volvió el centro de atención. Una vez estaban afuera, ella se alejaba de él por actuar como idiota. Después se dirigieron a un lugar a buscar unos libros, donde Zeng decide burlarse del prota, tras que este hace una chocho referencia, pero Ron se molesta con él por ser inteligente y no saber ser modesto y humilde con alguien como el prota, que sabe que es torpe. Ella hizo avergonzar a Zeng, y tras esto ambos se fueron a estudiar. Sin embargo, el rival del prota tomó esto a desafío por conquistar a Ron. Luo se quedó sorprendido por Ron, pero ella le pedía que se concentrara para entender las metáforas, pues lo que decía en el libro era que para poder ser mejor con el pincel, él debía estar en sintonía. Zeng escuchaba sobre los pinceles con espíritus y quiso uno al oír eso, así que ahora pasamos a ver a Zeng intentando estudiar sobre el tema, y se frustró al ver que no podía encontrar nada sobre eso y no tener un espíritu. Empezó otro día para la dupla en que estudiaban, y el prota se cansaba de estudiar, intentando entender la poesía de Levi, así que Ron le sugirió empezar con algo más fácil, pero como nuestro prota quiere saltar pasos, le pide a Ron ayudantes, pero nadie quiere enfrentarse a la familia Suge. Básicamente se encontró el final boss desde el principio. El prota quiere enemigos débiles, como si de un juego se tratara. Ron intentó hacerle explicaciones simples, pero es un idiota completo y siente que cada cosa es como un ladrillo en la cabeza. El prota, después de todo, empezó a entender un poco al comparar entre cartas de despedida, la explicación de Ron, e incluso intentó aprender del pincel de ella, solo para quedar bien, preguntando al profesor de su clase. Ron le sonrió después de que entendió algo el prota, cosa que le alegró y se puso a fantasear con ella, hasta que le tiró un libro por ello. Así que el prota preguntó sobre los pinceles de entierro, y Ron explicó que esos fueron escondidos, y que los dueños enviaban personas para que viajaran en su lugar. El prota entendió eso como reclutamiento, aunque sabía que estaba mal, y en realidad lo que piensa es que la inmortalidad surge de esos pinceles, y que fue por el conocimiento que merecen ese tipo de inmortalidad. El prota se ofendió con la chica porque piensa que no hizo nada para ser elogiado, y que lo único que realmente hizo fue refinar pinceles, enterrarlos y agrandar el grupo por deseo egoísta. Pero Ron lo ve como herencia de la cultura. Es un método eso, pero el prota considera que lo que hizo Levi fue mejor, porque no esconde las cosas a la gente dejándolas a un grupo reducido, sino que lo dejó a alguien aleatorio, y al entender a Levi invocó un Patronus que sorprendió a Ron y le dijo que continuara estudiando. Zeng, a la vez de todo esto, seguía investigando sobre los pinceles espirituales, hablando con su tío para ver si conocía a alguien llamada Qin, que seguro le interesa un pincel que él tiene, por lo que la invitó. Ahora volvemos con Luo, que mientras tanto regresó a la universidad donde se hospedaba, pero Ron quería ir con él y ella no entendía lo raro de la situación, así que se fueron a otro lugar. Ese lugar era el ciber, donde el dueño se quedó asombrado por la chica que le acompañaba a Luo y se presentó. Su nombre
nombre es Jan Zeng, y como le estaba dando vergüenza a Luo, pidió una mesa para ellos dos. De esta manera, Luo descubrió que Ron pocas veces se toma un descanso de sus tareas para hacer algo normal, por lo que decidió enseñarla a jugar al LOLcito. Y perdieron, pero logró aprender algo del prota, por lo que ella le preguntó si también él aprendió, así que él demuestra que entendió algo y se esfuerza en aprender más para ser más poderoso. Luo en algún momento se quedó dormido y soñó con el poema del suicidio de Levi. Al despertar, Ron dormía y el prota se puso a hablar sobre ella con Jan, que le recomendó no traerla aquí, y nuestro prota sabía que rara vez descansa bien la chica. Al rato, Luo piensa que puede aprender más con el pincel que le regala su profesor, así que le pregunta por él y resulta que lo tiene Zeng, por lo que nuestro prota va tras él y le pide a Jan que cuida a Ron mientras está fuera. El prota fue al estudio Moyu del tío de Zeng, pero allí estaba el tío del chico golpeado y pedía ayuda, pues había alguien dentro con Zeng He y que le estaba usando para un ritual. Era esta chica parecida a Ada Wong, que seguimos sin saber quién es. La única solución que se le ocurrió a Luo fue usar el nombre de los Uge para asustar a la mujer y salvar a Zeng. La mujer llamada Qin Yi rápidamente accedió por miedo a dar vuelta atrás con el ritual que hacía Zeng. Nuestro prota expuso su mentira al decir maestro Ali, por lo que comenzó una disputa al hecho de descubrir la verdad y le puso unas cadenas que lo detuvieron, que ella mencionó como pincel angular. El prota tenía miedo y no podía hacer nada contra esta mujer. Luo se sorprendió al ver que Qin era tan poderosa, pues tenía un pincel que era de un erudito del chino occidental. Mientras ella explicaba la historia del pincel, el prota pensaba cómo liberarse. Sus habilidades no estaban funcionando y no sabía qué hacer. Estas cadenas podían controlar los 5 sentidos y nuestro prota sufría un dolor muy fuerte. La tipa estaba en planes de matar al prota nuevamente por el cuello y este sentía que se le acercaba la muerte. En ese momento recordó el poema del suicidio, cosa que lo hizo liberarse al fortalecer su vínculo con el pincel del loto. En medio de eso, además recordó otro poema más, cosa que lo hizo estar rotísimo y poder hacer frente a su rival con un poder inmenso de agua que era como un río o catarata. Aparentemente Qi escapó y nuestro prota se quedó con algo de ella. Al amanecer, Ron le pregunta a Jan por nuestro prota, que apareció junto a Zeng, que estaba muy dañado porque lo intentaron volver un titeretero de pinceles. Ron se encargó de ver su estado y resulta que estaba totalmente grave. Lo único sano era el cerebro del terco. El padre de Zeng He entonces se presentó allí para llevar al hospital a su hijo. Él agradeció por salvar a su hijo y le pidió que no se desvíe un mal camino a Luo. Además, le dio dinero por la ayuda que le brindó a su hijo. Ron entonces le preguntó cómo hizo para salvar a Zeng. Nuestro prota le contó que usó el pincel del loto con el poema suicida. Sin embargo, ella le dijo que debe tener cuidado porque sus habilidades se le desactivaron por confiarse. Al salir de esa habitación se encontraron con que Jan había abierto el estuche que llevaba Qin, que le dio el pincel a él por una simple casualidad. Al recibir el pincel, él cayó instantáneamente y al despertar preguntó al prota para saber si eran buenos o malos. Jan no podía creer que le ocultaron todo esto y quería salvar vidas. Rin comenzó a explicarle de los pinceles mientras visitaban a Zeng, que se encontraba hospitalizado, pero frente a ellos pasó alguien con la cabeza cubierta de sangre, cosa que sorprendió a Jan y de pronto él despertó su poder. Pero en ese momento alguien usó una habilidad ilusoria de pinceles que intentó invadir a Ron con miedo. Sin embargo, nuestro prota parece que hacía contra a los hilos del atacante. Jan intentaba usar habilidades y no entendía nada, por lo que nuestro prota, cuando se liberó de la ilusión de nuevo, mantuvo protegida a Ron. El atacante era alguien de los Uge. Ron molestó al atacante que traía criaturas y empezó a explicar más a Jan, quien no entendía ni 2 palabras, solo se podía quedar impresionado y a ver, que no estoy tan diferente. Mientras esto sucedía, Ron cayó en una alucinación y para despertarla, nuestro prota terminó apuñalado por una criatura. A su vez, la chica se quedó sorprendida por la imagen, pero afortunadamente Jan pudo curar a nuestro prota por una casualidad y también curó las heridas de Ron. Esto lo hizo pensar que era una niñera a Jan. Me recuerda a cierto personaje de Dragon Ball, ¿verdad? Jan podía recibir golpes como bolsa de boxeo que jamás sería detenido. Así fue como detuvo al enemigo fácilmente. Además, no caía en ilusiones porque es muy valiente. El tipo de los Uge se quiso curar con la habilidad de Jan, pero resulta que es como una maldición para él y lo dañó. Este tipo prometió regresar y todo volvió a la normalidad en el hospital. La gente normal no pudo ver nada de lo sucedido, así que tras estar tranquilos, Ron se enojó por lo que hizo el prota al casi morir por ella y le dijo que no necesita que nadie haga eso por ella. Después de esto fueron a ver a Zeng, que estaba con el maestro de su clase, pues sabía lo que sucedió. El pincel que buscó el chico no era uno sin núcleo, sino que uno Uge. Eso lo hizo acabar así. El prota se fue con el maestro y Jan mientras tanto intentó curar a Zeng, pero resulta ser que no es tan poderosa aún. Después de eso, el prota buscó a Ron, que manipula al prota aparentemente y piensa que Luo es un idiota.
ella no quiere estar con él. En la tienda de Wei nuevamente vemos que están hablando Rong y el viejo sobre el engaño al prota, aunque Wei parece ocultar algo que ni la chica sabe. Volviendo a la clínica, nuestro prota recuerda las palabras duras de la chica. Ella confesó que lo estaban utilizando para encontrar los demás pinceles y le sorprendió lo manipulable que fue al punto de arriesgar su vida por ella como un títere. Esto lo frustró a Luo y pensaba que las chicas lindas solo mienten. Entonces apareció Ki, quien busca hacer equipo con nuestro prota al ver que no es de ninguna familia y le sugiere buscar juntos los pinceles. Ella intenta provocar al prota y le saca información fácilmente a él, pero intenta ganarlo sobornando en que curará a Sen-He, aunque el prota piensa en mentirle a esta tipa. Ella no parece ser confiable y de hecho por eso engaña a nuestro prota electrocutándolo pronto. Rong llegó en ese momento a la clínica y descubrió lo que su abuelo ocultaba, aunque no se sabe qué es. Yan buscaba a los demás hasta que Rong apareció. El prota se encontraba en el auto de Ki. Ella restringió el poder del prota con un papel. En ese momento él intentó llamar a Yan, su única persona de confianza. Resulta que Ki lo llevó a un templo donde puede matar a Luo fácilmente. Él se encuentra asustado, pero un monje apareció repentinamente y la mujer se asustó también, pues parece que es aliado de los Wei. El monje pidió a su compañero Su que noquee a Ki, que comenzó a dar golpes incesantes al punto que no le daba un hueco a su rival. El chico era tan rápido que provocó que Ki tuviera que escapar. Tras eso el monje se presenta. Él es Bide, el chico Wei Kaiyong, o también le dicen Su. Nuestro prota se presentó también, y tras eso vieron el papel que restringía el pincel del prota. El monje aún así no tenía intenciones de dañar a Luo, aunque este lo malinterpretó y ya no sabe en quién confiar. Aparentemente Bide admiraba a Levi. El monje sabe que todos buscan los 7 pinceles y se sorprende de que Luo no tuvo nada de conocimiento de esto, y también le explica que no sabía que el señor Wei seguía vivo. La mansión está en crisis debido a problemas de sucesión desde hace 20 años. Este viejo puso a las personas enfrentadas y a causar disturbios. Ese viejo estuvo un ingenioso que usó al prota todo el tiempo, y con esto supieron que ese güey había escapado. Alguien estaba cerca y era Yan, que al principio pensó que estaba en peligro el prota y casi empezó una pelea, pero las cosas se calmaron rápidamente. El monje incluso le explicó el origen de su pincel a Yan, pero entonces llegó el primero de los Uge que conocimos. Este vino a generar problemas, aunque Vide los escondió con un poder, puesto que el Suge buscaba robar pinceles de las personas en este lugar, porque es perfecto para ese tipo de rituales. En el momento que casi mataron a la víctima de Suge, decidieron salir a defenderla. No podían dejar que las cosas sucedieran así. Suge sentía que le trajeron en bandeja lo que él deseaba, uno de los 7 pinceles. El monje sabía que los de ese clan estaban totalmente fuera de sí por pinceles, así que Su se encargó de este tipo, e incluso le quitó el cuchillo que traía gracias a su rapidez. Suge utilizaba ráfagas de viento para quitarse de encima a su rival. Sin embargo, él se cubría de estos ataques tras el escudo del monje. Suge, al no poder hacer nada, decidió atacar de forma más brutal, al punto de romper el escudo del monje. Vide, aún usando todo su poder, no pudo protegerlos durante mucho tiempo y les pidió que escapen. Encima, para peor, nuestro prota no podía usar sus habilidades debido a que el miedo lo dominaba. Aunque se aproximaba a la siguiente ráfaga, solo se empujó para defenderlos del ataque, y la siguiente ráfaga fue hacia Luo, que fue atrapado por unos momentos hasta que Yan interrumpió al atacante. Sin embargo, no sirvió de nada y a la víctima del principio la apuñaló despiadadamente, cosa que provocó el terror del prota, que no sabía qué hacer al no poder usar sus habilidades. Consumido por el miedo, Yan ya podía usar su habilidad, pero Suge robó el pincel para ese momento. Intentó curar al prota, aunque fue un intento inútil, pero hay que aclarar algo. Gracias a eso descubrimos su verdadera habilidad. Él hace retroceder el tiempo de lo que toca, o sea que no es un curandero realmente, y ahora iba a interrumpir el robo del pincel de Luo con esta nueva brecha, aunque casi sale mal, pero termina obteniendo él ese pincel, el pincel de las pupilas. Este pincel estaba tan roto al punto que invocó un dragón. Con eso derrotó a Suge, aunque técnicamente no sabe cómo invocar al dragón. Se hace una idea más o menos, puesto que no sabe cómo usar su nuevo pincel. Luego vemos la frustración de Luo de no poder salvar al hombre que murió, y Vide le dice que las personas con más de un pincel son como elegidos, pero terminan generalmente muertos. Yan además traía una carta de Rong que decía cómo dividir al usuario del pincel de forma segura, pero el prota ya no puede confiar porque su abuelo es peligroso. Aún así, su amigo le dice que deberían hablar bien las cosas. Luo
piensa que todo es una trampa nuevamente, y si no lo es, le tuvo que decir todo antes para darle seguridad. El monje dice que escuchó de los lugares que menciona la carta, pero no de la forma segura de dividir al usuario del pincel. Vide ofrece a Luo llevarlo a un lugar donde pueda aprender más del tema, y él lo acompañará. El prota fue guiado por el monje al pueblo Wei, donde hablan de los espíritus de los pinceles. Allí se hace una ceremonia siempre para seleccionar a quienes merecen un pincel. Siguiendo al monje conocemos a su padre, que dice que no le debería suceder nada si aún no sufrió un efecto secundario, pero el prota no quiere saber nada más del tema y se quiere desligar del peligro. Sin embargo, el viejo reacciona de mala manera y captura a ambos, porque cree que es bueno tener allí a alguien con una habilidad tan única. El viejo tras eso se retira y habla con su hermano, que le cuestiona lo que hace y si vale la pena sacrificar todo por la voluntad de los antepasados. El hombre advierte al viejo que traerá problemas tener a Luo allí, siendo que lo buscan todos por tener el loto verde. Un poco más tarde el viejo los libera porque piensa mejor las cosas y como disculpa le explicará el uso del pincel de pupila al prota. El poder que tiene es el de la profecía y puede indicar que es la mejor decisión que puede tomar, pero este tiene un costo. Cada vez que le responda le consumirá la vitalidad poco a poco, cayendo un pelo en demostración de ello. La cosa es que el pincel no indica el cómo es esa opción la correcta, de forma que tiene que deducir el prota su decisión, y el monje piensa que quizás sea dividirlo de los pinceles, pero de la nada el viejo murió sin ninguna explicación. Ante esa horrible escena apareció una mujer que trabajaba allí y quedó horrorizada. Vide le pidió guardar silencio porque cree que el asesino puede estar acechando y solo se pondrá en peligro. Sin embargo, esta mujer decidió correr gritando a los cuatro vientos que los culpables de este horrible hecho habían sido nada más y nada menos que ellos dos. Luo reaccionó preocupada a esto y preguntó qué podían hacer, pero Vide se dio cuenta de que les tendieron una trampa ante la cual no pueden hacer nada. Vide, lamentando la muerte de su padre, se tuvo que escapar con Luo debido a que las personas del lugar se acercaron al estudio. La gente piensa que no es posible que Vide haga algo así. El hermano del líder preguntó dónde estaban ambos, tanto Vide como Luo, y al saber que escaparon pide que cierren cualquier salida del pueblo. Así es que ellos fueron a hacer eso, pero resulta que la dupla protagónica estaba aún en el templo. Allí había velas prendidas y Luo lamentaba la pérdida del monje, que aún dolido por todo debía seguir adelante. Detrás del altar con velas, el cual estaban viendo, se encontraba una salida secreta. Por allí ambos comenzaron a escapar del lugar. En las paredes había dibujos y resulta que este pasillo los guiaría a la biblioteca de pinceles Wei, pinceles que otorgan a la gente del lugar en los eventos que celebran, pero ahora que el jefe del pueblo no está, les resultará difícil tomar la decisión de entrar al lugar. ¿Y quién debería poder entrar? Luego se cuestiona si no los buscarán allí, pero el monje dice que tendrán el suficiente tiempo de escapar. La última en entrar fue Qin Yi, por eso sabe que hay una salida secreta. Nuestro prota, mientras comentaba eso el monje, encontró el mecanismo para acceder a la sala. Adentro había muchas puertas y de ahí piensan en cómo salir de ahí, pero por culpa de la linterna del prota dan con una trampa y se activan dos pinceles de titereteros. Sin embargo, nuestro prota los pudo detener rápidamente. Al desarmar la trampa ven unos grabados con frases de escritores. Con estas van a poder encontrar la solución para salir, y resulta que debajo de la trampa había un pasadizo que representaba la infinita cantidad de cosas que se pueden escribir. Al seguir bajando llegaron a la sala de los pinceles secretos, donde nuestro prota sugiere al monje que intente hacer la prueba de un espíritu de pincel, aunque aparentemente concuerda con el prota en que ninguno de los dos era un pincel. Y entonces Luo se preguntó por qué Qin Yi no robó más de 2 pinceles. El monje piensa que fue porque hay un límite de tiempo. Además, en las paredes hay marcas cegadas. Al ver eso ambos, Luo deduce que las marcas son de cuando Qin Yi accedió al lugar, y al no tener tiempo comenzó a buscar una salida violenta. De esa forma empiezan a buscar los dos una salida, y el monje se da cuenta de que las echaron totalmente. El prota ante esto decide usar la fuerza bruta, y piensa que es una solución más efectiva que estresarse al romper la pared. Así continúan avanzando en estos túneles que deberían llevar al exterior. Esta salida estaba pensada para casos de emergencia y poder huir con los pinceles recolectados. Poco después dieron con la salida, y el prota piensa en ir con Yan y Su. El monje fue así que decidió separarse del prota para resolver el misterio de la muerte de su padre. Yan y el prota se reúnen poco después. Luo no puede dormir y se pregunta con su nuevo pincel cómo dividir el espíritu en el templo que le dijo Rong, aunque en este caso no tiene idea el pincel sobre ello. El prota ante todo esto recuerda a Rong, y Yan le dice que pensar en ella solo lo retrasará, y todavía lo tiene a él y Su. Sin embargo, algo que no saben es que los observa los Zhuge escondidos desde muy cerca. Al amanecer se dirigen a un templo. Allí nuestro prota ve una especie de demonio y reciben un ataque repentinamente. Una de las atacantes de los Zhuge era Shichiu y se presenta como la que quitará la vida al prota. Además aparece otro tipo que usa la expansión de dominio a los Jujutsu Kaisen, pero como un
un dominio de pincel. Para salir de esta trampa, Yan deberá demostrar conocer más sobre el poeta de su pincel que el rival. Luo, mientras tanto, luchaba con Shishio, pero aparentemente buscan al tipo equivocado. Sin embargo, no lo escucha y ella sigue atacando con cuchillos. El prota, al ver a sus amigos en peligro, intenta atacar sin éxito, pues Shishio parece ser mucho más fuerte que él. Resulta que el pincel de la chica se podía hacer gigante. Mientras tanto, Yan tenía la pelea de poemas con su rival, al que le ganó por tener una voluntad más fuerte y demostrar ser más listo. Al salir del dominio espiritual, Yan ve la pelea de Luo contra Shishio, pero apenas segundos después, la chica da un ataque a una tumba, que hace que se desate un espíritu o demonio gigante que asombra a todos, y no entienden qué es. Y esto es algo que nos deja a todos preguntándonos, ¿qué sucederá ahora? El detalle es que sea lo que sea, esta nueva criatura se manifiesta como un enemigo, pues automáticamente empieza a atacarlos, sin importar a qué bando pertenecen. La visión de este nuevo enemigo lo cambia todo, borrando el recuerdo del motivo original de su lucha. En silencio, un entendimiento tácito se apodera de todos los presentes. Es hora de unir fuerzas. A partir de aquí ya no importa si su destino era la victoria o la huida, lo que importaba era sobrevivir juntos. La criatura, imponente y vigilante, observa cada uno de ellos con sus ojos penetrantes. De pronto su atención se fija en la chica, lanzándose hacia ella con un rugido feroz que heló la sangre de los presentes. El detalle es que de la nada algo inesperado sucede, pues uno de los pinceles en el interior de nuestro prota, más específicamente el segundo que consiguió, aquel que se muestra de color amarillo, reacciona por voluntad propia y sin que él lo deseara. El pincel se mueve con rapidez para proteger a la chica, que irónicamente hasta hace poco había intentado asesinarlo. Todos los ataques siguientes de la criatura fueron repelidos por el pincel, creando más o menos una barrera inquebrantable que los protegía a todos. La chica, conmovida por este acto inesperado de protección, mira al protagonista con una mezcla de sorpresa y agradecimiento. Aprovechando la confusión del momento, el grupo opta por lo más sencillo, huir, pero la criatura, enfurecida por la resistencia, los persigue sin descanso a través del bosque. En el proceso, pequeños espíritus con forma de cabezas flotantes, también invocados por el enemigo, los perseguían pisándole los talones, acosándolos sin tregua a lo largo de su tortuosa carrera. Si eso no fuera suficiente, vemos que lo que parecía una huida interminable se convirtió en una pesadilla, y es que por más que corrían, por más kilómetros que devoraban, siempre terminaban regresando al mismo punto, cara a cara con el jefe. Era como si estuvieran atrapados en un bucle temporal, condenados a revivir la misma escena una y otra vez. Ante la impotencia y la desesperación, una única opción se abrió ante ellos: luchar. Sabían que solo unidos podían tener alguna esperanza de vencer a la criatura, y es por eso que con la ayuda de los dos desconocidos, llevaron a cabo una versión rudimentaria de un ritual ancestral, el cual consiste en fusionar los poderes de los pinceles de cada uno de ellos: rojo para Yan, amarillo para el de nuestro prota, azul para el hombre de los lentes, y morado el color del pincel de la asesina. Una aura multicolor los envolvió, otorgándoles una fuerza y un poder que jamás habían imaginado. Unidos por un enemigo común, por la necesidad de supervivencia y por la esperanza de un futuro mejor, se preparan para terminar con esta pelea. Mientras tanto, hay un detalle que no les había mencionado, y es que el segundo pincel de nuestro prota, aquel que protege a la asesina, tiene habilidades proféticas, y se supone que puede ayudarlo a ir por el buen camino. El hecho de que este artefacto hubiera elegido salvarla no podía ser una casualidad, sino una señal inequívoca del camino que debía seguir el protagonista. Luo se da cuenta de que su destino ahora está entrelazado con el de ella, le obligaba a protegerla y a forjar una alianza hasta comprender por qué es tan importante que ella en específico sobreviva a esta batalla. Momentos después, la bestia espiritual concentra la energía dispersa por el bosque, adoptando la forma de un monje gigante. Todos lo reconocen como una figura de la historia china, más específicamente una ligada al misterio de los pinceles y con una misión de venganza, el cual tendrán que enfrentar o liberar si quieren salir con vida. Este comienza a irradiar una cantidad absurda de energía mágica, la cual va acabando poco a poco con todo el que se encuentra en el camino. Ante la evidente superioridad del enemigo, se les ocurre un plan que roza la locura y que consiste en atravesar el torrente de energía del monje, abandonando la protección del campo de fuerza. Como les dije, eso significa que podrían morir a mitad de camino, así que para lograrlo depositarán su confianza en el poder de Yan, el cual se encargaría de sanar sus heridas una y otra vez. Esto provoca que la batalla se convierta en una carrera contra el tiempo, donde cada segundo era vital para alcanzar la victoria o sucumbir ante el poder del espíritu vengativo. Al final, gracias a un esfuerzo titánico, lograron derrotar al monje gigante. Sin embargo, la batalla no había terminado. Justo ahí se nos revela que el espíritu vengativo también poseía un pincel, que al ser liberado desencadenó un nuevo misterio, pues vemos que el pincel de tinta de loto verde, que vendría siendo el primero que nuestro prota absorbió, sale a su encuentro, danzando en un círculo mágico alrededor del nuevo pincel. La danza de los pinceles dejó a nuestros protagonistas sumidos en la confusión. Sin embargo, una frase resonó
ocurriendo en la mente del chico de lentes. Los 7 duques de City One se conectan entre sí. Esta revelación condujo a una conclusión impactante. El nuevo pincel era uno de los 7 legendarios pinceles que todos buscaban, uno mejor conocido como el pincel de las nubes celestiales. Sin embargo, el tiempo es oro, y ahora que la amenaza desapareció han vuelto a ser enemigos, por lo que el tipo de los lentes, ansioso por obtener el poder del pincel de las nubes celestiales, se lanza para capturarlo antes que nuestro prota pueda hacer nada al respecto. Eso sí, en el proceso es detenido, pero no por nuestro prota, sino por el viejo Wei Shiran, el cual aparece ante ellos y sin mencionar una sola palabra los ataca, dejándolos inmovilizados a todos, incluyendo para su sorpresa a Luo. En ese instante una nueva figura irrumpió en la escena, Rong. Su actitud había cambiado drásticamente, mostrando una seriedad inusual. Advirtió al grupo que se encontraban al límite y que luchar en su estado actual era una insensatez. El protagonista, desconcertado por la transformación de Rong, la miró sin reconocerla. Rong les explica que la única forma de domar el pincel de las nubes celestiales es mediante la presencia del pincel de tinta de loto verde, que actuaba como una especie de calmante y catalizador. Ella les revela que habían estado siguiendo al protagonista para que este, guiado por el destino, los condujera al nuevo pincel. Su plan era básicamente aprovechar el momento oportuno, el momento en el que el pincel de loto de nuestro prota liberara el pincel de las nubes celestiales, para aparecer ante ellos a arrebatárselo. Si con esa explicación no hubiera quedado claro, la escena final confirmó sus sospechas. El pincel de las nubes celestiales fue capturado. A pesar de las precauciones del protagonista, tanto Losuge como ahora Wei Shiran y Rong habían logrado su objetivo, utilizar el nuevo pincel y a nuestro prota para abrir un camino hacia el resto de los 7 duques de City One. Sin embargo, lo más horrible en este caso no es solo el tema de los pinceles, sino el hecho de que justo como los enemigos, Rong y Wei Shiran efectivamente lo habían traicionado. Nuestro prota intenta defenderse o atacar, pero Wei Shiran sigue siendo muy fuerte, y con una gracia nacida de décadas de experiencia en el arte del combate, se encarga de repeler cada golpe del protagonista con una precisión letal. La preocupación por Luo se reflejaba en su rostro, reflejando un lado humano que contrastaba con su actitud calculadora. A pesar de sus mentiras y manipulaciones, en su corazón ardía una llama de genuina compasión. Sin embargo, nuestro prota no está dispuesto a aceptar sus sentimientos, y ya derrotado le dice que por favor deje de intentar fingir, que simplemente se vaya con su abuelo, dejándolo en paz de una vez por todas. Finalmente, Wei Shiran y Rong se retiran, llevando consigo el pincel de las nubes celestiales. Los Sube por su parte decidieron no atacar al protagonista, por el momento, optando por una tregua tensa y llena de incertidumbre. El detalle es que en un giro inesperado la escena cambia y nos encontramos con un escenario macabro. La chica, con una expresión maniática en su rostro, sostiene un cuchillo ensangrentado, y a sus pies yacen inertes el protagonista y Yan, víctimas de una nueva traición. O al menos eso es lo que parece, porque no, las cosas no son tan trágicas, ya que en realidad se trata de una elaborada trampa creada por los dos bandos para desenmascarar a Suge Changking, el tipo que vimos al principio del video, y es que él ha estado tejiendo todas las manipulaciones para hacer quedar mal a nuestro prota. Curiosamente, él es el motivo por el que el de lentes y la pelirroja fueron a por él en el bosque, ya que había intentado incriminarlo en el asesinato del hombre del que había obtenido el segundo pincel, un acto vil que pretendía manchar su honor y allanar su propio camino hacia el poder. Afortunadamente, tras la confrontación con Wei Shiran y la traición de Rong, Luo finalmente tuvo la oportunidad de hablar con el lentes y aclarar las mentiras que se habían tejido en su contra, dejándolos con la duda de por qué Suge Changking, un miembro de su mismo clan, se metería en tantos esfuerzos para ir por Luo, quien apenas acaba de entrar al mundo de los pinceles y técnicamente, a pesar de su poder, no representa una gran amenaza. Aún así, la confianza no florece con facilidad, y la palabra de nuestro prota se enfrenta a la de uno de los miembros más respetados del clan Suge. Era una batalla de credibilidad, en la que las pruebas escaseaban. Luo tiene todas las de perder, las dudas corroen la mente de los presentes. Las palabras de Luo, aunque sinceras, sonaban inconsistentes frente a la trayectoria impecable del miembro del clan Suge. La evidencia se encontraba en su contra, un obstáculo difícil de superar. Es por eso que, a falta de nada que pueda probar la inocencia de cualquiera de los dos, se les ocurre un plan bastante ingenioso, un teatro cuidadosamente montado para engañar a Changking, simulando la ejecución de nuestro prota y su amigo, dándoles la confianza y poniendo sobre la mesa las condiciones para que este, como buen villano, comience a hablar libremente, creyendo que su victoria era definitiva. Sin embargo, sus palabras no tardaron en revelar las inconsistencias de su historia, contradicciones que lo acorralaron y lo obligaron a confesar sus crímenes ante Shishio y uno de los ancianos del clan. La confesión de Changking supone un punto de inflexión en la historia. La verdad, aunque dolorosa, ha salido a la luz, y los Suge, avergonzados por las acciones del traidor, se ven obligados a reconsiderar su posición y ofrecer una disculpa a nuestro prota. Sin embargo, la historia no termina aquí, pues ahora conocemos un poco más de Shishio y el de lentes, los cuales no solo trabajan para el clan Suge, sino que forman parte de este. El detalle es que hasta ahora pensábamos que los Suge eran los que estaban detrás de todo lo malo que ha pasado hasta ahora, pero parece que Changking tenía sus propios asuntos fuera de la vigilancia de los superiores. Así que ahora queda la duda
de qué tan dispuestos estarán los Suge en ayudar a nuestro chico. Por supuesto, la respuesta está en interrogar a Chang King. Sin embargo, antes de que pudieran evitarlo, el tipo se quita la vida, llevándose consigo la verdad detrás de todas estas interrogantes, pero dejándolos con una nueva pista, la mención de un tan maestro. Con la situación resuelta, Luo y Yan buscan retomar su camino. Sin embargo, la pelirroja los intercepta para ofrecer disculpas por su intento de asesinato. La tensión entre ellos se ve matizada por un evidente sonrojo, revelando una posible atracción mutua que rápidamente pasa a segundo plano, ya que en eso Jihyo y el de lentes les ofrecen a nuestro prota la oportunidad de conocer al líder del clan Suge. La confusión se apodera de Luo, ya que él cree haber conocido al líder tiempo atrás, un tal Lee Suge, que llegó a la tienda del viejo y atentó contra su vida al inicio de la serie. O al menos eso es lo que él creía, pues cuando entra a la habitación nos damos cuenta que era un impostor y que el verdadero Lee Suge en realidad es muy diferente, tratándose de un sujeto más calmado y aparentemente pacífico. Por supuesto, nuestro prota, viendo que no tiene malas intenciones, le pide su ayuda, pero el líder del clan se niega a ayudar con el objetivo de liberarse de los pinceles, pero no porque no quiera, sino porque no sabe cómo hacerlo. Nuestro prota queda muy decepcionado, pero aprovecha para contarle sobre el impostor, y Lee Suge, que cree tener una idea de quién podría ser esa persona, un tipo muy peligroso que trabaja con un titiretero del pincel, usuarios con la capacidad de convertir personas en marionetas, monstruos a su merced como los que vimos al principio. El punto aquí es que los Suge los invitan a él y a Yan a hospedarse en su mansión durante unos días. La oferta parece ser una muestra de buena voluntad y la convivencia inicial transcurre de manera agradable. Sin embargo, al cabo de unos días se comunica con BD a través de mensajes de texto, el cual les advierte que no deben bajar la guardia. Incluso si los Suge no están aliados con el falso Lee Suge, son una familia con un pasado turbio y no se puede confiar en ellos. Las palabras de BD generan confusión en nuestro prota, en un mundo donde todos parecen tener secretos. BD se ha convertido en una figura de confianza, es por eso que decide seguir su consejo y planear un escape hacia el convento de Lutian, un lugar que se presume seguro y donde el monje los estaría esperando. Pero mientras Luo planea su huida, la pelirroja lo intercepta. Ella, con una capacidad auditiva sorprendente, ha escuchado todo su plan y se ofrece ayudarlo a escapar de la mansión de los Suge, lo cual de buenas a primeras no tiene mucho sentido, ya que ella forma parte de dicha familia, pero la chica le revela la existencia de traidores dentro del clan Suge, y gracias a su posición ha rastreado movimientos que apuntan a un evento importante en el convento de Lutian, el mismo destino de nuestro prota. La misión secreta de los Suge al convento despierta la desconfianza de la pelirroja. Ella no sabe en quién confiar, ya que los altos mandos la mantienen al margen, e impulsada por el deseo de descubrir la verdad y vengar la traición a su familia, decide unirse a Luo. Luo, a pesar de las advertencias de BD, decide aceptar la ayuda de Jihyo, recordando que ella había sido elegida por su pincel y que por lo tanto una parte de sí mismo le dice que puede confiar en ella. El problema es que conforme se dirigen al convento, Luo recibe una llamada del hospital donde le informan que su amigo BD había llegado en muy mal estado y que por supuesto no lo estaría esperando en el sitio acordado como habían fijado. La noticia lo obliga a cambiar sus planes y separarse de sus compañeros, dirigiéndose al hospital con el corazón encogido, ansioso por ver a BD. Este lo encuentra en un estado deplorable, conectado a máquinas que lo mantienen con vida, y a pesar de la gravedad de su condición, BD conserva un atisbo de la fuerza que lo caracteriza. Con voz débil pero firme, BD comienza a relatar lo que sucedió después de su separación. Aquí resulta que su investigación en la mansión Wei lo llevó a descubrir una trama oscura, urdida por un tal señor Dinguo. Este hombre, hermano de crianza del padre de BD, había estado tejiendo una red de corrupción durante años, sobornando a los ancianos del clan para obtener poder e influencia. El objetivo final de Dinguo era usurpar el liderazgo del clan Wei, y como podrán imaginar, para lograrlo solo necesitaba quitarse de encima al padre de BD, quien hasta su muerte fue el actual líder. La evidencia apunta de que Dinguo es el responsable del asesinato, usando además a algunos miembros del clan Suge, aquellos que según la pelirroja eran traidores, como marionetas en su plan macabro, y a BD y a nuestro prota como distracción del asesinato. La revelación de BD deja a nuestro prota atónito, y la figura de Dinguo emerge como un enemigo en las sombras, un hombre despiadado capaz de sacrificar a su propia familia por ambición. Ahora la muerte del padre de BD y el ataque al propio BD son piezas de un rompecabezas que comienza a tomar forma, así como todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, que poco a poco comienza a tomar sentido. La ira y la determinación se apoderan de nuestro prota, y la información proporcionada por BD lo impulsa a tomar un nuevo camino, la venganza, por lo que debe encontrar pruebas que confirmen la culpabilidad de Dinguo y desenmascararlo ante el clan Wei, contando con que en este todavía quedan personas que no estén directamente relacionadas con la traición. Aparte de todo esto, la investigación de BD revela una conexión inquietante. Dinguo no solo tiene vínculos con el clan Wei, sino también, como ya les dije, con los elementos corruptos dentro del clan Suge, aquellos como Chang Qing que se involucran en actividades clandestinas. Guiando a estos individuos, BD le cuenta a nuestro prota que los escuchó hablar sobre la obtención de nuevos espíritus, esto para un tal maestro, lo cual no solo nos habla de alguien más aparte de Dinguo en el poder, sino que recordando el suicidio de Chang Qing, vemos que el tipo también hizo referencia a un maestro,
momento. Esta figura hasta ahora desconocida parece ser el titeretero que mueve los hilos de ambos traidores. Su identidad y sus objetivos aún son un misterio, pero su presencia comienza a unir todos los puntos que hemos estado viendo hasta ahora. Eso sí, lo más importante de esta parte de la historia es que Videl le cuenta que descubrió que el maestro y sus seguidores planean realizar un ritual en el convento de Lúthien, siendo este el motivo por el que Videl quería reunirse con nuestro prota en dicho sitio. No porque el lugar fuera particularmente seguro como pensábamos en un principio, sino para detener a los enemigos. Lamentablemente Videl fue interceptado y brutalmente atacado antes de poder llegar al convento. Este hecho confirma que las fuerzas del maestro ya están presentes en el lugar, poniendo en grave peligro a Jan y Shishio, quienes, viendo que nuestro prota iría al hospital, decidieron adelantarse al lugar. Es por eso que vemos al llegar al bosque que rodea el convento, Jan y la pelirroja se encuentran con los cuerpos sin vida de varios hombres. Los signos de batalla son evidentes. Shishio identifica a los fallecidos como enviados del clan Suge, los cuales al parecer sí estaban colaborando con los malos, pero fueron traicionados. Al ver eso, Jan y la pelirroja se apresuran y llegan justo a tiempo para presenciar un enfrentamiento crucial. El de lentes y Fei Suge, uno de los ancianos del clan, se encuentra luchando contra dos traidores, Chu Jimin, un hombre serio con poderes de humo, y Shen Xiao, o al menos creo que así se llama, que controla un monstruo marioneta, siendo entonces un titeretero del pincel. Shishio reconoce a los traidores como figuras del bajo mundo que han tenido relaciones con los Suge, y Jan por su parte identifica al monstruo como el Senhe, ahora convertido en una marioneta ultra rota, lo que significa además que se encargaron de sacarlo del hospital antes de que pudiera recuperarse. Chu Jimin, en nombre de su maestro, le ofrece a Fei Suge la oportunidad de unirse a ellos, pero Fei, fiel a sus principios, rechaza la oferta y se lanza a la batalla, enfrentándose a los dos traidores y al monstruo. Fei observa que los movimientos de Senhe son controlados por Shen Xiao y deduce que si derrota al titeretero, el monstruo dejará de ser una amenaza. Sin embargo, al intentar atacar a Shen Xiao, Senhe lo protege, hiriendo gravemente a Fei. A pesar de su herida, Fei continúa luchando con valentía. Sin embargo, se ve superado por el poder de Chu Jimin, que lo envuelve en una especie de humo rojo. Ante la situación crítica, Jan y la pelirroja deciden intervenir. Su participación equilibra la batalla, la cual se intensifica una vez más con la llegada de Luo, el cual en medio de los golpes se encuentra cara a cara con Chu Jimin, dándose cuenta que se trata del falso Lee Suge, el impostor que se hizo pasar por el líder del clan. Demostrando su poder, Chu Jimin lanzó un hechizo sobre Shishio, Jan y Fei, lo que los deja inconscientes, y va drenando sus energías gradualmente hasta eventualmente matarlos. Le advierte a nuestro prota que solo él puede despertarlos, pero a cambio exige un precio: las dos brochas que posee, el pincel de tinta del loto verde y el pincel para marcar pupilas de San Sensio. Ante la grave situación de sus amigos, nuestro prota no tiene otra opción que aceptar el cruel ultimátum. Sin embargo, confiesa no saber cómo entregar los pinceles, lo que lleva a Chu Jimin a ofrecerle una solución. Chu Jimin indica a nuestro prota que debe adentrarse en las profundidades del convento, utilizar sus pinceles para invocar un antiguo espíritu mágico. Este ritual inverso extraerá las dos brochas de forma segura. Luego, guiado por la desesperación, cumple con las instrucciones, y al usar sus pinceles libera a 4 dragones espirituales que danzan por la zona, hasta unirse en un sello mágico, creando un portal interdimensional. Chu Jimin lo insta a entrar, asegurándose que no se preocupe, y que una vez dentro sabrá qué hacer. Luego, con el corazón palpitando en su pecho, se adentra en el portal, sin saber qué peligros lo acechan al otro lado. La luz cegadora lo envuelve por completo, transportándolo a una dimensión alternativa impregnada de un maticismo que erizaba su piel. Un aroma a incienso y flores de loto flotaba en el aire, creando una atmósfera de paz y serenidad que contrastaba con la incertidumbre que amenazaba a su mente. Sin embargo, la tranquilidad se ve truncada cuando los 4 dragones del ritual lo atacan ferozmente, obligándolo a luchar por su supervivencia. Mientras Luo combatía ferozmente la dimensión alternativa, Shen Xiao observaba la escena desde el exterior del portal con una sonrisa en su cruel rostro. Su plan macabro se desarrollaba a la perfección. Chu Jimin y él sabían que quien cruzara el portal sería atacado por los guardianes y moriría, por lo que se regodean en la agonía de Luo, creyendo que han logrado deshacerse de él de una vez por todas, y que es cuestión de minutos que los pinceles pasen a ser de hechos oficialmente. Sin embargo, vemos que en el plano místico nuestro prota no solo consiguió sobrevivir, sino que se encuentra con un monje llamado Huai Su, quien lo reconoce y decide ayudarlo por la presencia del alma de Li Bai en el pincel de tinta del loto verde. Resulta que al ser todas estas figuras históricas de la antigua China, Huai Su fue amigo de Li Bai hace milenios, y revela que ha estado observando a Luo y siente una conexión especial con él, y es justamente por eso que le ofrece una alternativa al sacrificio que Chu Jimin le ha impuesto: asimilar un tercer pincel para obtener la fuerza necesaria para vencer a sus enemigos. Mientras tanto, en el mundo real, Jan logra liberarse del hechizo de Chu Jimin y despierta a la pelirroja y Fei. Juntos se lanzan a la batalla contra los enemigos que lo rodean, luchando con determinación para abrirse camino y llegar hasta el portal. Luego, al sentir la batalla desde el plano místico, se llena de una mezcla de emociones: miedo por la seguridad de sus amigos, orgullo por su valentía y una profunda confianza en su capacidad para superar cualquier obstáculo. A pesar de la tentadora oferta de Huai Su, decide tomarse el tiempo necesario para obtener más poder, no solo para vencer a Chu Jimin, sino también para proteger a sus amigos y descubrir la verdad detrás
de todo lo que está sucediendo. Luego acepta la propuesta de Huaizu y se embarca en un ritual de transformación. El proceso es arduo y doloroso, pero finalmente nuestro prota emerge con un nuevo poder, la capacidad de invocar una especie de guerrero espiritual gigante, con la forma del monje. Con esta nueva fuerza a su disposición, se siente preparado para enfrentar a Zhou Yiming y Shen Xiao en una batalla épica. Luego regresa al mundo real y se une a sus amigos en la pelea. Con su nuevo poder domina a Zhou Yiming y Shen Xiao, derrotándolos por completo. Sin embargo, la victoria tiene un sabor amargo, ya que Zhou Yiming, derrotado y agonizante, revela que no puede revelar la identidad de su maestro sin morir, pues se encuentran unidos en una especie de voto vinculante con su propia vida. Eso sí, antes de soltar ese último aliento, pronuncia el nombre de Han Sang, como una pista crucial que los ayudará a llegar al fin de todo esto. Por supuesto, se trata de un nombre que no tiene relación alguna con nada de lo que hemos visto hasta ahora, ¿o sí? En ese momento nuestro prota recuerda haber escuchado el nombre de Han Sang en relación con su profesor, quien en retrospectiva parece haber estado manipulando todas las situaciones desde el principio, y podía ocultar mucho más de lo que cualquiera, incluyendo nosotros, habríamos imaginado, quedando entonces con un final abierto y cientos de preguntas que por supuesto nos tocará explorar más adelante en una posible segunda temporada.